Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para autos, cuáles son las compañías más económicas para asegurar un vehículo de unos 5 años. Vamos a repasar también lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la presencia del economista Manuel Solanet. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelada, también está con nosotros Yamila Escala y nos está acompañando Gastón Moltracio para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, hola, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más aquí. Bueno, vamos a arrancar con toda la información que tenemos para hoy. Comenzamos con la actualidad económica. Hoy el dólar cerró por debajo de los 37 pesos y se ubicó en su nivel más bajo desde finales de agosto. En octubre cayó más del 10%. Esto es resultado, indudablemente, de las altas tasas de interés que están ofreciendo, las colocaciones en pesos y que atraen a los inversores, más también el consenso bastante extendido de que la divisa ha alcanzado un nivel bastante elevado. Y también podemos mencionar, ¿no?, la victoria de Bolsonaro con la recuperación del real de las últimas semanas es otro factor que viene contribuyendo. Y todavía hay margen, Santiago, en mi opinión, para que el dólar continúe perdiendo en las próximas semanas frente a la inflación, un margen no tan holgado como el que había de 2 meses atrás, cuando aquí en Café Financiero dijimos, ¿no?, que la divisa había alcanzado un valor extremadamente alto. Así es, salió una buena noticia por fin, ¿no?, que se mezcla también con esta paz cambiaria de hace ya varios días, y es la baja del dólar. Lo vamos a hablar con Gastón un ratito, pero fue quizás una de las mejores inversiones del mes, ni Lebac, ni Leliq, ni nada. Ganaron casi 12%. Aquellos que vendieron sus dólares a comienzo del mes, a comienzo de octubre, ganaron 12% en pesos justamente por la baja del tipo de cambio. Pues si además vos esos pesos los ponías a tasa de interés, es todavía más, ¿no? Así es, realmente fue una gran inversión haber vendido los dólares y como también explicábamos, le hacía falta 2 cosas. Primero, que se produzca este famoso overshooting, de decir, bueno, que liberar el tipo de cambio, que vaya a niveles realmente altos y después que comience a bajar. Y después cuando mucha gente, por supuesto, nos pregunta en la calle, bueno, ¿cuál es el dólar de equilibrio en la Argentina? ¿Cuál es el tipo de cambio que estabiliza los mercados? Yo creo que una de las respuestas posibles es decir, bueno, el tipo de cambio de equilibrio es aquel donde uno no sabe si va a subir o va a bajar, ¿no? Esa sería una respuesta fácil de dar. Si uno tiene un tipo de cambio y todo el mundo espera que suba, bueno, ya sabemos que en algún momento va a subir, porque todo el mundo está esperando, el gobierno está vendiendo los dólares justamente para frenarlo. Hoy el tipo de cambio a 36, 36.80 como cerró hoy, ¿es alto o bajo? ¿Va a ir para arriba o para abajo? Bueno, realmente no lo sabemos, quizás se acerque todavía un poco más a la parte más baja de la banda que fijó el gobierno, que eran 34 pesos, recordemos, y el gobierno justamente, el Banco Central, pueda salir a comprar reservas, que sería lo próximo que tendría que hacer si efectivamente sucede esto, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera es una gran noticia que el dólar haya dejado de subir y esperemos que los precios, bueno, acompañen de alguna manera, porque muchos precios se indexaron a un dólar de 40 y ahora que está bastante más abajo, vamos a ver si los comercios, el gobierno también ahí hace algo para que los precios acompañen esta baja. Estas expectativas, Santi, sin duda también influye un tema del que hablábamos, ¿no?, la semana pasada, que es cómo cómo se ha logrado, ¿no?, en el mes de septiembre un superávit comercial, el primero en 21 meses, que también te habla, ¿no?, de que hoy las divisas que recibe la Argentina alcanzan para hacer frente a sus necesidades, ¿no?, tanto, digamos, para hacer frente a sus importaciones como a los pagos de intereses, de las deudas que tiene, digamos, con el resto del mundo, como las utilidades de las empresas extranjeras, ¿no? Sí, Ale, gran parte, creo yo, del futuro de este plan económico, de la apuesta del gobierno, es resolver los famosos déficits gemelos. También lo dijimos el miércoles pasado. Si la Argentina logra tener superávit comercial, como logró el último mes, y reducir, al menos significativamente, si no llega al déficit cero que propone el presupuesto, pero al menos tener un déficit muy, pero muy bajo en el frente fiscal,
probablemente podamos ver un cambio de tendencia y la economía a nivel de actividad vuelva a crecer y a generar empleo, que es lo que más nos importa. Bueno, todos estos factores se ven reflejados en esta recuperación que ha tenido el peso en estas últimas semanas. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de seguros para autos. ¿Cuáles son las compañías más económicas para asegurar un vehículo de unos 5 años? Así es, actualizamos los valores en el actual contexto inflacionario. Estamos hablando de dólar, hablamos de autos, hablamos de seguros, ¿sí? Porque hay que comprar, en realidad, que todos los meses pagar esa póliza. Y tenemos la opción del todo riesgo y del terceros completo. El terceros completo, con el ejemplo bien puntual, en este caso de un Gol, ¿sí? Valuado en 200.000 pesos para el caso. Es interesante analizar ahora las cifras por lo que fue la actualización en el valor de los vehículos. Con el adicional, granizo, cristales y del 80%, estos son los números. Y de las compañías consultadas, la más económica que encontramos en este momento en el mercado es... Vemos la placa exactamente 1.530 pesos para la caja. Recuerden, terceros completos, ¿sí? Provincia 1.633, 1.640 para Rivadavia, la segunda muy cerquita del valor, 1.651 San Cristóbal, Mercantil 1.665 en la siguiente. Y sigue la lista 1.796 Federación, Sura 1.848, 1.941 Meridional y arriba de 2.000 ya Sancor. Ahora, si uno considera la posibilidad de asegurar su vehículo contra todo riesgo, tiene que siempre pensar y recordemos en el concepto de franquicia, ese número a partir del cual se empieza a hacer cargo la compañía del siniestro y no uno. Entonces, cuando uno va a la compañía de seguros y pregunta por esta póliza, es importantísimo saber a partir de qué número se va a hacer cargo la compañía. Entonces, en el ejemplo que les traemos para el mismo auto, ¿sí? Un Gol de unos 200.000 pesos en el mercado, les vamos a hablar de una franquicia en torno a los 10.000 pesos. Para una franquicia de 10.000 pesos, la compañía más económica que ofrece en este momento de las consultadas desde ya un seguro contra todo riesgo, el más completo, es Provincia en 2.505 pesos, ¿sí? Federación 2.530, la segunda 2.538, 2.621 Meridional, la caja 2.649, 2.650, mismo valor Mercantil Andina Sura 2.650 también. Y en 3.000 están 3.042 Rivadavia, 3.076 Sancor y San Cristóbal en 3.080 pesos. Insistimos, para un auto de unos 200.000 pesos en este momento. Como siempre, importantísimo y de todas maneras consultar a más de una compañía. Con toda la información para que elijas cuál es la compañía que más te conviene para asegurar tu vehículo. Vamos a comenzar ahora con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y un mercado local que se ha mesetado, ¿no? Ahí por debajo de los 30.000 puntos, Gastón. Sí, Ale, la realidad es que esta mejora que estaban contando respecto de el tipo de cambio y estar llegando un poquito a la banda inferior, en la cual podría llegar a intervenir el Banco Central, que tiene la potestad de hacerlo, pero no tiene la obligación de hacerlo, y que ajustado por ese 3% mensual ya está dando un tipo de cambio de 35, en el cual podría llegar a intervenir. Todas esas buenas noticias que vienen por el lado de la divisa americana respecto del peso no se están trasladando a los precios de los bonos y al precio de las acciones como uno hubiera esperado. La verdad que si vos me decías en agosto, septiembre, con los niveles de exabrupto que se vio en el tipo de cambio, dónde podían llegar a encontrarse los precios de los bonos y las acciones, uno hubiera pensado que estarían en precios superiores a los que están hoy. Sin embargo, el mercado está con ciertas dudas todavía, con lo cual ese rally que esperábamos para las acciones y para los bonos todavía no se ha manifestado en total magnitud. Semanas atrás, de hecho, Gastón se había llegado, ¿no?, a superar los 32.000 puntos, ¿no? Sí, la verdad que es como que las noticias positivas ya están en la cancha, lo que decías vos antes, el tema de Bolsonaro también ganando en Brasil debería haberle dado un poco más de soporte a los activos financieros argentinos. Sin embargo, creo que después de toda la lesión que hubo en los inversores que tenían activos argentinos durante este año, me parece que los inversores están pensando dos veces a la hora de volver a posicionarse agresivamente en Argentina. Pero la realidad es que los bonos ofrecen rendimientos muy atractivos respecto del resto de los mercados emergentes. Estamos hablando de rendimientos de 9,5% y 10%. Y las acciones, cuando uno pone las métricas tradicionales, también están en niveles bastante baratos. Bueno, vamos a hablar el viernes a ver si estás viendo, ¿no?, oportunidades tanto en materia de bonos como de acciones. Ahora nos vamos a ir a un corte, quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos.
Bueno, estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar a responder tus consultas, como siempre, con información del sistema financiero. Así es, y mientras vemos en pantalla información de banco, les cuento que se desplomaron literalmente las escrituras en Capital Federal el último mes, más de 40%, y si uno ve las escrituras hechas con crédito hipotecario, 78% de caída, casi desapareció el crédito hipotecario entonces para las viviendas aquí en la Capital Federal. Muy bien, en los últimos meses venimos viviendo una situación de gran incertidumbre con la disparada del dólar, con los importantes vaivenes en las cotizaciones de las acciones y los bonos y con la aceleración inflacionaria. Agustina Martínez Bassi le preguntó a la gente qué hace para protegerse de esta incertidumbre. Café Financiero conversó con los ahorristas para saber qué hacen con su dinero en estos tiempos de gran incertidumbre económica. ¿En qué invertís tus ahorros en estos tiempos tan críticos? En estos tiempos ahorros no hay. Invertir, no comprar ni dólares ni pesos, invertir en cosas, en objetos. Sí, podemos en dólares. ¿Conoces herramientas como por ejemplo bonos públicos, acciones, fondos comunes de inversión? ¿Las conoces? No, como conocer, no, la verdad que no. No sabría decirte cuál de esas opciones me conviene porque no las conozco. Y para el común de la gente es un poco difícil. Tenés que estar muy en el tema, muy empapado, vender, comprar. No es lo, creo yo, lo que la gente hace, o plazo fijo o va al dólar. Nada de eso, nada. Algo que perdure. ¿Tenés miedo que en los próximos meses se venga un corralito, por ejemplo? Tal cual, sí, ¿cómo que no? Sí. Y sí, está como el temor circulando, sí. No, porque no tengo ahorros en los bancos. Los tengo conmigo. No, yo creo que no. Dicen mucho que sí, o por ahí lo que escucho, lo poco que escucho, pero no creo, ya pasó una vez, puede volver a pasar, pero creo que no. En las últimas semanas se ha calmado un poco el escenario y vamos a analizar con Gastón el próximo viernes cuáles son las mejores alternativas de inversión en el actual contexto. Para Gastón vamos a completar el análisis de lo sucedido en los últimos días en los mercados de capitales. Obviamente una importante noticia, si bien ya se descontaba la semana pasada la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, ¿no? Sí, la verdad que sí. Para Argentina es una muy buena noticia. Obviamente hay un optimismo que a veces parece un poquito desmesurado, algunos reportes de inversión de bancos de primera línea hablando de que el real podría pasar de 3,70, 3,75 que vale hoy a 3,20. Bueno, habrá que ver qué tanto margen tiene Bolsonaro para hacer todas las reformas que prometió y en qué periodo de tiempo puede llevarlas adelante. Pero la realidad es que frente a la posibilidad de que el Partido de los Trabajadores continúe en Brasil vis a vis un partido un poco más orientado hacia lo que el mercado pide, es una buena noticia para Argentina. Al mismo tiempo, el principal asesor económico de Bolsonaro minimizó el Mercosur, ¿no? Le restó prioridad, habló de que el Mercosur es una prisión para Brasil. ¿Cómo ves esto? Sí, la verdad que lo dijo en malos términos, después pidió disculpas por las formas, pero el mensaje, el contenido siguió siendo el mismo. Yo creo que va a haber que acostumbrarse, o sea, me parece que es un gobierno que va a ir por una línea muy direccional, muy de proteger lo suyo, con lo cual no creo que vaya a ser fácil esa negociación, pero bueno, me parece que recién empieza, cualquier pronóstico puede ser, no sé, en un par de meses desterrado. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar como hacemos siempre este bloque respondiendo a la situación de una compañía de seguros y como siempre brindándote información adicional. Claro, ¿por qué? Porque fue el Día del Seguro y lo celebramos en Café Financiero con un sorteo importantísimo en redes sociales. El 21 de octubre estoy hablando, pero decidimos que octubre iba a ser el mes del seguro y lo vamos a seguir festejando en noviembre y en diciembre. Les estamos pasando ahí abajo. Sí, ahí los tienen, a los ganadores de un seguro para el hogar auspiciado por La Perseverancia y de kits de productos que a través de la participación en @cafefinanciero en Twitter y en Café Financiero en Facebook pudieron ir ganando nuestros televidentes, ustedes. Así que felicitaciones, Sancor Seguros, Mercantil Andina, Meridional Seguros, Seguros Rivadavia, SMG Seguros y SMG ART, SMG Life, Río Uruguay Seguros, las compañías que estuvieron detrás de este super proyecto que sigue, así que sigan participando y llegarán los regalitos. Muy bien, cerramos así el bloque, quédate con nosotros, al regreso vamos a estar hablando con el economista Manuel Solanet.
Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Manuel Solanet para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias. Gracias por estar una vez más aquí. Un gusto. Y como hablábamos en el primer bloque, el dólar hoy cerró por debajo de los 37 pesos, su nivel más bajo desde finales de agosto. En el mes de octubre, el dólar, la moneda americana, cayó por encima del 10%. ¿Crees que este comportamiento favorable que estamos viendo en el mercado cambiario responde a bases sólidas o el mercado está agazapado y en cualquier momento puede reiniciarse una situación de inestabilidad en el mercado cambiario? En parte a bases sólidas, en otra parte a movimientos especulativos. La base sólida es que se ha dado vuelta el saldo comercial. Tenemos en septiembre por primera vez un saldo positivo. El saldo de turismo también está jugando un factor positivo en el mercado, están ofreciéndose dólares por ese lado. Como producto de la devaluación desde ya, ¿no? Es el efecto de la devaluación, una macro devaluación muy importante. Por otro lado, hay una ventaja muy grande de traer dólares, venderlos, colocarlos en pesos a una tasa que no se consiguen dólares en ningún lado y la gente piensa que el dólar no se va a mover hacia arriba y más bien hay una tendencia a imaginar que va a tocar la banda inferior de la banda que se propuso con el Fondo Monetario. Si esto sucede, pudiera ser que entonces el Banco Central comprara para sus reservas y emitiera, no contradiciendo, sino estando dentro del acuerdo, pero emitiendo para hacer crecer la base monetaria. Pero estamos todavía un poco distantes de eso, no lo descarto. De todas formas, ¿qué cuestiones crees que hay que seguir de cerca en las próximas semanas que podrían perturbar, amenazar, ¿no?, esta estabilidad que se ha logrado? Los factores de incertidumbre son básicamente el político. Hay elecciones el año que viene y no hay ninguna claridad sobre un candidato que tenga definido su triunfo. Dios quiera que continúe un gobierno sensato, por supuesto, pero el mundo no lo ve tan claro. Quizás además lo más grave, Manuel, es que está la amenaza de una victoria de Cristina Fernández de Kirchner, que sería como un cambio completo del esquema económico, ¿no? A eso me refería sin ponerle nombres, pero ese es un riesgo que está en evidencia. Por otro lado, el gobierno no ha dado señales muy contundentes de hacer una corrección estructural. Tiene un periodo de cierta tranquilidad, por lo menos en el mercado cambiario, que debiera aprovechar para que cuando el pass-through de la devaluación se llegue a precios, salarios y jubilaciones, haya encarado reformas bien concretas para reducir el gasto público. ¿Crees que eso es esencial, es inevitable? No, inevitable no le pondría, es necesario. Es necesario. El problema de fondo está ahí. No hubo un ajuste, hubo esa gradualidad que todos conocemos y el mercado ajustó por sí solo. Siempre ajusta mal. Una devaluación es muy dolorosa, provoca un salto de inflación como lo tenemos y esto no es bueno. De manera de que lo que uno ve, y seguramente ven los analistas económicos, es qué se está haciendo como cambio estructural, como cambio de fondo. Y ahí el gobierno tiene que dar señales más contundentes de las que está dando. Incluso diría más, el proyecto con el fondo establece un déficit primario cero para el año que viene. Primario, pero están todavía los intereses de la deuda pública, que sumarán alrededor de 3 puntos del producto, un poco más, que es un incremento neto de la deuda que tiene que tener la República Argentina. Y esto debiera cambiarse por una meta un poco más optimista o un poco más exigente, que sería déficit financiero cero, o sea, un superávit primario que permite enfrentar los intereses de la deuda. A eso se apuntaría más en el 2020, 2021, entiendo. Eso es lo que dice el acuerdo con el fondo, pero no lo establece cuantitativamente, no hay ninguna medida que apunte en ese sentido. Me gustaría que ese acuerdo hable de estos cambios que uno reclama, que son cambios de fondo, cambios estructurales. Se pueden hacer. El gobierno afirma de que esto sería negativo desde el punto de vista político o social, pero yo creo que hay formas de trabajar en una reducción del gasto público con amortiguadores sociales y esto incluso sería políticamente positivo si el gobierno quiere ganar la elección el año que viene.
Manuel, hablas de la necesidad de reducir el gasto para alcanzar déficit cero. La otra alternativa es subir los ingresos, ¿no? El gobierno ha planteado algunas alternativas, hay rumores acerca de subas de impuestos. ¿Te parece que hay un margen para subir los ingresos por la vía impositiva? Ya lo ha hecho al poner impuestos al comercio exterior, a las exportaciones, al cambiar el curso de la reducción de la alícuota de bienes personales, al admitir que las provincias no reduzcan el impuesto a los ingresos brutos, una mitad del ajuste extraordinario que se está haciendo con aumento de recursos, con aumento de impuestos. Y yo no creo que dé para más eso. La presión impositiva en la Argentina, la presión nominal, es exageradamente alta. Y comentabas los 3 puntos del producto que se lleva el pago de intereses de la deuda. Se dieron a conocer algunos números de la deuda argentina, 80% del PBI, ¿no? Los manuales indican que después del 50% ya estamos en rojo. Me imagino lo que será ahora en un 80%. ¿Te parece igualmente sustentable este nivel de endeudamiento? Es la duda que tienen los analistas. De hecho, el riesgo país no ha declinado. El riesgo país refleja lo que los analistas de mercado opinan sobre la posibilidad de que la Argentina cumpla con sus deberes. Y esto, por lo visto, no lo ven tan claro. A mí me encantaría que el riesgo país disminuyera. Hay que mirar esa curva. De todas formas, bueno, se te ve bastante crítico. Uno está viendo, ¿no?, un esfuerzo importante del gobierno que incluso pone en riesgo, ¿no?, sus posibilidades de ganar las elecciones en el año que viene. ¿Hay algún reconocimiento en este esfuerzo que está haciendo el gobierno de parte tuya? Por supuesto que sí. Incluso hay que tomar un poco más de distancia y reconocerle al gobierno una enorme mejora institucional. De hecho, restableció las relaciones financieras con el mundo, aseguró el respeto de muchos países, tanto Estados Unidos como los países desarrollados europeos, que opinaron a través de la decisión de que el Fondo Monetario Internacional dé una ayuda como la que dio en tiempo récord. O sea, hay que reconocerle al gobierno, hay que reconocerle que si no fuera por el triunfo de Macri estaríamos como Venezuela, y yo creo en eso. Pero no obstante, uno siempre reclama lo que hay que hacer para que no volvamos a caer. Y esto es lo que nosotros venimos diciendo. Nuestra Fundación Libertad y Progreso viene proponiendo desde el inicio un programa un poco más ambicioso, y vuelvo a decir, con amortiguadores sociales para que esto sea factible. Hay que decir de que el peor de los ajustes es una devaluación, porque la inflación castiga a los que menos tienen y a los que están en incapacidad de defenderse. Otro de los elementos, ¿no?, de este esquema económico que genera preocupación hacia el futuro son las elevadas tasas de interés que, como vos señalaste, vienen contribuyendo, ¿no?, a lograr la estabilización que se ha alcanzado. ¿Hasta cuándo se pueden sostener estas tasas de interés sin que esto golpee seriamente a la economía? Ya golpea. Sí, ya golpea. Tenemos las mediciones de nivel de actividad que ¿Cuánto tiempo se pueden mantener estas tasas, ¿no? El acuerdo con el fondo habla de que hay que mantenerlas como mínimo en un 60% nominal en pesos hasta que la tasa de inflación refleje una disminución, sin hacer un número exacto. Y bueno, yo creo que esto va a llevar todavía unas semanas o tal vez un par de meses más, pero no me atrevo a hacer un pronóstico. Muy bien. Bueno, Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme. Nos vamos entonces con el análisis detallado de Manuel Solanet sobre los avances que se han logrado en estas últimas semanas con la estabilización del mercado cambiario, pero reconociendo de que aún hay enormes desafíos por delante. Nos encontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.